El día de hoy en la Presidencia de la República se realizó otra vocería. En cambio, concitó la presencia del Canciller de la República, José Valencia, de la Ministra de Salud, Catalina Andramuño, así como un representante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el coronel Alex Intriago. Justamente allí lo que se destacó es que se necesita de un tema logístico muy amplio para traer a los estudiantes ecuatorianos que se encuentran en Wuhan, China, y que justamente se encuentran en un proceso de cuarentena. Se ha dicho que la principal recomendación sería terminar este proceso para poder hablar de una extracción. Escuchemos lo dicho por las autoridades con respecto a este tema. Las autoridades chinas, y en esto la señora ministra lo dirá en términos mucho más especializados, recomiendan que los estudiantes y los extranjeros en general permanezcan en la ciudad de Wuhan. Las reglas y los protocolos sanitarios están diseñados no solamente por las autoridades, sino también por la Organización Mundial de la Salud. Ellos, una vez más, para minimizar riesgos de contagio para la vida de las personas como para terceros, han establecido estas indicaciones. Nosotros tenemos que garantizar y velar por la salud de los 17 millones de ecuatorianos. Y es importante este aislamiento y sobre todo garantizar la condición de salud de nuestros compatriotas que se encuentran en China. Ellos tendrán que cumplir ese periodo de cuarentena, ellos tendrán que estar sometidos a una serie de exámenes para poder garantizar nosotros que ellos puedan venir acá al Ecuador, siguiendo una serie de protocolos que son importantes para garantizar la salud de los 17 millones de ecuatorianos, sobre todo, que es importante que sepan que si ellos retornan al país van a estar en un aislamiento, en una vigilancia epidemiológica, en un monitoreo constante para verificar si hay el aparecimiento de signos y síntomas y de esta manera nosotros poder intervenir. Al nosotros tener la restricción ahora de que podemos enviar tripulaciones hacia la China directamente, tenemos que llevar nuestras tripulaciones a bordo de la aeronave. Esto nos va a restringir, sumado al número de médicos y enfermeros que tienen que trasladar al Ministerio de Salud, nos va a restringir únicamente a 5 personas. O sea, realmente no estaría el avión en capacidad de realizar el traslado requerido. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, que muchos países ya están restringiendo los permisos de aterrizaje aeronaves que han regresado desde China. Y nosotros necesariamente tenemos que hacer 2 escalas técnicas para el abastecimiento de combustible y poder continuar con el trayecto. Solo unas precisiones para terminar esta transmisión, y es que son 10 los ecuatorianos que están en Wuhan, pues justamente una de las estudiantes que están en estas universidades está con un hijo menor de edad de 3 años. Y tampoco que se les puede unificar debido a que cada uno empezó un periodo de cuarentena en diferentes fechas. Con esta información nosotros vamos a continuar contigo desde Estudios Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por tu reporte. Nosotros ampliaremos toda esta información en nuestras siguientes emisiones. Vamos ahora a revisar noticias relacionadas con la salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, América Latina enfrenta una nueva alerta sanitaria contra la fiebre del dengue. En Guayaquil, el Ministerio de Salud y académicos se reúnen para coordinar acciones que permitan hacer frente a esta enfermedad. Ante el rápido avance del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud decidió iniciar un plan que permita contar con los recursos necesarios para encontrar una cura y ayudar a los estados afectados. Hoy estamos lanzando un plan de respuesta y preparación estratégica para apoyar a los países a prevenir, detectar y diagnosticar las futuras transmisiones. Estamos pidiendo $675 millones para financiar el plan para los próximos 3 meses. Según el plan de la OMS, 60 millones se destinarán a financiar las operaciones del organismo de salud y los 615 millones restantes serán para los países que se encuentran particularmente amenazados. Nuestro mensaje a la comunidad internacional es invertir hoy o pagar más posteriormente, advirtió el responsable de la OMS. Con ese monto y en un periodo comprendido entre febrero y abril de 2020, se tratará de limitar la transmisión del virus entre personas, además de detectar, aislar y atender rápidamente a los pacientes.
transmitir datos básicos sobre los eventos y los riesgos, reducir al mínimo las repercusiones sociales y económicas y resolver las incógnitas importantes. Hasta el momento, la OMS ha enviado 250.000 pruebas a más de 70 laboratorios de referencia en todo el mundo, así como 500.000 de máscaras, 350.000 pares de guantes, 40.000 respiradores y casi 18.000 trajes de aislamiento a 24 países. Y esperan enviar más para ayudar principalmente a las naciones con sistemas de salud frágiles. Coralía Pérez, Medios Públicos. Reiteramos esta información. Según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS América Latina enfrenta una nueva alerta sanitaria contra la fiebre del dengue. Veamos más. La fiebre del dengue transmitida por los mosquitos alcanzó su máximo histórico en América Latina. Según Alfonso Tenorio, representante de la Organización Mundial de la Salud, esta es la peor epidemia de las últimas décadas en la región y las personas contagiadas van en aumento. La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales, y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos, como eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas. Según el organismo, de un listado de 21 países, Ecuador ocupa el puesto número 15, registrando 8.416 casos y 2 muertes por dengue en 2019. Para el tema del control vectorial específicamente, actualmente tenemos también las actividades de fortalecimiento de la atención del paciente, los suministros, ¿no? Porque es un evento que esperamos también, en concordancia con el incremento de casos en el nivel de la región de las Américas, esperamos también que acá haya un incremento de casos. Mientras tanto, para combatir el coronavirus en el país, una vez que las autoridades sanitarias anunciaron que los resultados dieron negativo para el paciente sospechoso aislado en un hospital de Quito, el Ministerio de Salud y académicos buscan consensos para poner a disposición personal y laboratorios privados. Es decir, que nosotros podemos en este momento hacer el diagnóstico de la enfermedad en base a los reactivos que han llegado al Ministerio de Salud, que los ha traído del exterior. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y Li Wenliang, el oftalmólogo chino que junto con otros 7 médicos anunciaron la alarma sobre el nuevo coronavirus, falleció este jueves en Wuhan a causa de la enfermedad. Según información de medios de comunicación chinos, el médico de 34 años escribió un mensaje el 30 de diciembre de 2019 a sus compañeros de la facultad, en el que les explicaba que en el hospital en donde él trabajaba en Wuhan habían ingresado 7 pacientes, todos ellos con síntomas muy similares al SARS. El 8 de enero atendió en la casa de salud a una paciente con glaucoma sin saber que era portadora del coronavirus. Empezó a tener síntomas de esa enfermedad el 10 del mismo mes y a los 2 días tuvo que ser internado en un hospital, pero continuó empeorando. Hoy falleció a las 21:30 de la noche en hora de China. Cambiamos de tema. El teletrabajo es una iniciativa del gobierno con la finalidad de incrementar la productividad laboral y optimizar el tiempo de los empleados. Así lo anunció el ministro de Trabajo, Andrés Madero. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es la empresa pública líder en esta modalidad y nuestro compañero Juan Figueroa nos tiene un detalle de esta información. Buenas tardes, te escuchamos. Amigos, amigas, muy buenas tardes. El evento donde el gobierno nacional destacó y premió principalmente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por ser la pionera en implementar esta modalidad de trabajo se desarrolló en el norte de la capital. Andrés Madero resaltó el incentivo que el gobierno nacional ha dado a esta modalidad de trabajo y destacó las características del mismo que beneficia a los empleados quienes laboran desde sus casas. Importante señalar que desde que inició la gestión del presidente Lenín Moreno se ha más que triplicado el número de teletrabajadores a nivel nacional. Contamos con convenios con más de 2.600 empresas del sector privado y con 10 empresas públicas que tienen esta iniciativa para poder generar estos lazos con sus trabajadores.
el ministro de Estado realizó los reconocimientos a las empresas y entre ellas la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por implementar esta modalidad de trabajo. Esto es un dato que quiero que se lo escuche bien. El 98% de las personas que están involucradas en el teletrabajo están contentas con el proceso. Pero no solamente ellos, los 200 que están aquí, sus jefes. Los resultados que han demostrado en el proceso de teletrabajo también han mejorado los rendimientos y los indicadores dentro de lo que es CNT. Cuando yo hablo de que queremos no hacer más edificios públicos, no construir más oficinas públicas, no generar más burocracia en un sitio y pasar a un gobierno en línea, es justamente eso. Es que las cosas se pueden hacer de otra manera. Amigos, amigas, hasta aquí esta información. Nosotros regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Gracias por tu reporte y es momento de realizar una pausa comercial aquí en Telediario. Pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos ubica como Telediario _SC. También en Twitter como @telediarioS y puede seguir en vivo la transmisión de este informativo en nuestra página web www.ecuadortv.es. Y regresamos con más información. Continuamos con más información. La Asamblea Nacional inició el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La posibilidad de que el Pleno resuelva las solicitudes de juicio político y no la Comisión, ofrecer claridad a la figura del abandono del cargo y establecer sanciones para la destitución son, entre otras, las iniciativas planteadas. Que la Comisión de Fiscalización tenga la potestad discrecional para decidir sobre las solicitudes de juicio político, tal como sucede hoy, es el cambio que propone el presidente de la Asamblea, César Litardo. Que todos los juicios políticos pasen al Pleno de la Asamblea, eso sería también dar transparencia, tal como existe cuando se pasa un informe de una comisión de una ley, no es vinculante, el Pleno deberá conocerlo y poder tener el procesamiento de recoger la recomendación que haga la comisión de un archivo o una censura. Aunque la iniciativa enfrenta reparos, Eliseo Azuero lo califica como un absurdo. Nosotros analizamos profundamente el contenido de las pruebas de cargo y descargo. ¿Cómo lo pueden hacer en el Pleno? Pero no, con 137 voluntades que van a llegar a chantajear, decir lo que les dé la gana. Con ese concepto, ninguna comisión debería trabajar ya, debería todo pasar al Pleno. Otra iniciativa sugiere establecer la figura del abandono del cargo para evitar, por ejemplo, que lo ocurrido con los asambleístas que se encuentran asilados en México mantengan su curul sin que participen en el trabajo legislativo. Queda prohibido para los asambleístas abandonar injustificadamente el cargo. Si en 90 días se abandona injustificadamente, puede ser destituido. Las cuestionadas prácticas de legisladores que incurran en el delito de concusión o los llamados diezmos también pretenden ser incorporados en las reformas. Por este y otros motivos que ameritan la destitución, se quiere fijar el mismo número de votos que se aplican para un funcionario público. Para destituir a un ministro que es puesto a dedo, se utiliza en juicio político 91 votos. Es lógico que lo mismo ocurra con los asambleístas que tienen una mayor responsabilidad por haber sido electos por el pueblo. El debate en primera instancia apenas empieza y se espera procesar este trámite durante varios días, según lo advirtió el principal de la legislatura, Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y la demora en el ámbito judicial para deportar a migrantes que incurren en delitos en el país es parte de la problemática que debe ser revisada dentro de las propuestas de reforma a la Ley de Movilidad que se tramitan en la Asamblea Nacional y que tienen como fin enfrentar de mejor manera la inseguridad. Así lo consideran dos analistas consultados por los medios públicos. La demora en la instalación de las audiencias judiciales y el dictar sentencias en casos de deportación de ciudadanos extranjeros que cometen delitos es una de las problemáticas que deben ser tratadas en las propuestas de reformas a la Ley de Movilidad que envió el Ejecutivo al Legislativo para su análisis. Lo que podría hacerse es que sea una audiencia única, que sea mucho más ágil, que sea más rápida, que una vez que se encuentra una persona migrante sin documentos, inmediatamente ese momento vaya al procedimiento administrativo. Si no se lleva a cabo el desarrollo de una audiencia con una resolución que en efecto promueve o establece los casos en que es pertinente aplicar la deportación, lo que sucede es que podría entrar en tensión este tipo de aspectos que son garantías básicas del debido proceso.
Incluso para el analista David García, se necesitaría reformar la Constitución más que la ley de movilidad. Si nosotros realizamos u omitimos más bien este contexto de garantías, básicamente la medida de algún modo no va a ser ajustada a la Constitución y no es suficiente precisamente una reforma. Pese a que aún no están aprobadas las reformas a la ley de movilidad, para Carlos Alomoto, el Estado cuenta con el respaldo suficiente para deportar a los extranjeros que no cumplan con los requisitos para permanecer en el país. Tienen toda la potestad de hacer controles en las calles y de pedir los documentos a los migrantes que se encuentran en la calle. Y si no tienen documentos, si no tienen una residencia permanente o una temporal, evidentemente pueden iniciar el proceso de deportación, que sí habrá que simplificarlo, habrá que hacerlo mucho más rápido en la ley con la reforma. En el caso de que un ciudadano extranjero está involucrado en asesinato, se debe asegurar que cumpla la condena en Ecuador para luego ser deportado a su país de origen. La ley lo que señala es que debe cumplir la pena en el Ecuador y luego de eso es expulsada. Si el delito es de más de 5 años, tiene la prohibición de ingreso al Ecuador por 10 años. Tal vez se podría inclusive endurecer esa sanción. Santiago Tello, Medios Públicos. El Ministerio de Transporte conmina al municipio de Quito a que tome una decisión política respecto al tema de la tarifa referencial propuesta por el consorcio austriaco-suizo Doppler Graventa para continuar con el proceso de implementación del metroférico propuesto por el gobierno al Cabildo Capitalino en diciembre de 2018. Este proyecto contempla una inversión superior a los $700 millones. El Ministerio de Transporte prende las alertas. El titular de esta cartera de Estado, Gabriel Martínez, manifestó este jueves que la negativa de la Comisión de Movilidad y del Consejo en Pleno del municipio de Quito de aprobar la tarifa referencial del pasaje del metroférico presentado por el consorcio austríaco-suizo Doppler Graventa impide se siga con el proceso de diseño del concurso para la adjudicación de este proyecto para mejorar la movilidad de Quito. Ha habido cuestionamientos con respecto a una doble delegación. Esto significaría que el municipio nos delega a nosotros y el MTOP le delega a una empresa privada. Esto es algo completamente legal, esto es algo que ya hay ejemplos muy claros en el país de cómo se han hecho estos procesos. El ministro de Transporte precisó que a lo largo del proceso pueden presentarse más oferentes. La propuesta del costo para usar el metroférico presentado por este consorcio es solo referencial y nada fijo aún. Son costos referenciales en los cuales se hace una corrida financiera para poder entender que el proyecto va a ser bancable, va a ser financiable y va a ser sustentable. Fue en la sesión solemne del 2018 por las fiestas de Quito, donde el presidente Lenín Moreno anunció este proyecto para la capital, que tiene un costo superior a los $700 millones. El metroférico consiste en un sistema de transporte elevado con cabinas y que inicialmente contempla el trayecto desde el Parque La Carolina hasta las cercanías del aeropuerto en Tababela. José David Recalde, gerente de proyectos del Ministerio de Transporte, precisó que el diseño inicial de la obra se mantiene. De hecho, con los análisis de Big Data se establece que la movilidad entre estas zonas es de aproximadamente 700.000 movimientos al día. Por lo tanto, la cobertura de los 136.000 pasajeros al día alcanzaría una parte del mismo y satisfacería a ese sector. Al momento, por esta falta de decisión del municipio de Quito, el proyecto del metroférico se encuentra en stand-by, con el riesgo de suspenderse o demore más su tiempo de ejecución. Javier Ceballos, Medios Públicos. La Policía Judicial en Guayaquil dio a conocer los resultados de diferentes operativos antidelincuenciales como parte del trabajo en conjunto que se realiza dentro del Plan Más Seguridad. Armas que fueron utilizadas para actos delincuenciales se entregaron a las Fuerzas Armadas. Además, la captura de responsables de violencia intrafamiliar son algunos de los logros en los primeros meses de 2020. Desde inicios de enero hasta la fecha se efectuaron 326 intervenciones policiales que dejaron 190 detenidos, desarticulación de bandas, incautación de armas de fuego, vehículos, aprehensión de droga, entre otros, que evidencian la cooperación y efectividad del Plan Más Seguridad. Se refiere a la actividad preventiva de nuestros compañeros uniformados que trabajan en territorio. En algunos eventos, obviamente, el patrullaje de ellos alerta y nos da ciertas luces para nosotros ya intervenir en la parte investigativa. Entonces, la Policía Nacional como tal está en un conjunto bien cimentados, con buen direccionamiento para trabajar en equipo, porque no podemos estar aisladamente en este tema
de la seguridad ciudadana. Como resultado de los diferentes operativos tras la respectiva incautación, se realizó la entrega de armas con municiones al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y la autoridad dispone la entrega a Fuerzas Armadas y su respectiva destrucción. En lo que va del año, ya desde enero del 2020 a la presente fecha, hemos entregado 99 armas de fuego de diferentes calibres, 251 cartuchos, y las que van a ser entregadas ahora ya en detalle son una pistola, 16 revólveres, 2 cartucheras, 2 subametralladoras, una escopeta, una carabina y 93 cartuchos. En los últimos días, en la zona 8 se registran 6 detenidos por violencia intrafamiliar. De esta manera, la Policía Nacional ejecuta acciones que eviten la violencia contra la mujer y tentativa de femicidio. Todo parte como un proceso judicial, con una denuncia ciudadana, luego inicia el proceso. Como en este caso sería violencia dentro del núcleo familiar, entonces ahí se emiten las respectivas boletas. Entonces, en este departamento nos encontramos a dar cumplimiento a las boletas de detención. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y en torno a las irregularidades registradas en los últimos días, representantes del Observatorio de la Seguridad Social en Guayas recorrieron varias casas de salud del IES en las diferentes unidades de diálisis, con el fin de que las autoridades informen sobre la ejecución de los procesos y garanticen la atención adecuada a los pacientes que sufren insuficiencia renal. Nuestro equipo de técnicos va a cruzar la información y de ahí pues vamos a dilucidar realmente cuál es la problemática de la unidad hospitalaria y solicitar los correctivos que deban implementarse y lógicamente hacer el seguimiento. La cédula digital y un pasaporte biométrico serán presentados en los próximos meses como parte de la simplificación de trámites que impulsa el gobierno. A través del portal web www.gov.es se pueden efectuar 1.500 trámites en línea. 180 días corren para quienes ocupan cargos jerárquicos en las carteras de Estado para presentar planes de optimización digital de trámites y firma electrónica. Cada ciudadano ecuatoriano, Eduardo, se demora 4.2 horas en un trámite. A través del portal web www.gov.es, que fue creado en noviembre de 2019, se pueden hacer actualmente 1.600 diligencias ciudadanas, de las 4.222 que tiene el gobierno central. Para llegar a octubre de este año a tener 1.300 trámites más, es decir, el 70% de esos 4.000 trámites ya de alguna forma digitalizados en este portal. Por ejemplo, el certificado de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puede ser emitido en línea. Un clic sobre el trámite lo direcciona al portal del IES. El usuario digita su número de cédula y clave y en segundos se proyecta en la pantalla, que también tiene código QR. También se puede consultar el historial del Registro Único de Contribuyentes. Ya no tienen que ir al registro civil a sacar la partida de nacimiento, ya no tienen que ir al registro civil a sacar la partida de matrimonio, la partida de función. Esto forma parte de la optimización y eficiencia de trámites administrativos cuyo proceso está a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones. Cómo tener una cita médica es muy difícil que se unan las dos estructuras de salud. El IES y el Ministerio de Salud Pública, esto lo anunciará el presidente ya en mayo, podrá conectarse a un único número. El ministro señaló que entre los meses de marzo y mayo próximos, el país tendrá una cédula digital y un pasaporte biométrico. En las calles, la ciudadanía se muestra optimista con el proceso. Acabo de hacer un trámite por internet de la Contraloría y me ha ahorrado estar pidiendo permiso y todo. Porque el mundo entero es así ya. Señala que esto permitirá el ahorro de tiempo y las largas filas. En el registro civil, sobre todo en esos lugares, era largo para poder pasar el día uno allí. O nunca estaban los documentos al día. Según el ministro Michelena, la meta es tener el 90% de trámites del gobierno central en línea hasta mayo de 2021. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La Organización Internacional de Telecomunicaciones evaluará a las 221 ciudades del país en el tema de desarrollo tecnológico para trabajar en el proyecto de urbes inteligentes que ejecuta el Ministerio de Telecomunicaciones. En los próximos 4 o 5 meses, los alcaldes de las 221 ciudades del país recibirán el diagnóstico referente al desarrollo tecnológico y conectividad que por primera vez realizará la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Quienes van a hacer una medición real de cuál es el nivel de ciudad inteligente que tienen más de las 200 ciudades del país. Básicamente es un convenio que hemos trabajado con Naciones Unidas. Los resultados permitirán adoptar una estrategia para la planificación de ciudades inteligentes. Poner conectividad 100%
100% a todo el país para que las alcaldías y los territorios tengan conectividad. El proyecto tiene 6 ejes. Utilizar toda la información, toda la Big Data, toda la conectividad para crear políticas públicas en seguridad, en salud, en tránsito. Quito ya trabaja en ello, en diferentes frentes como inversiones estratégicas, seguridad y cuidado del ambiente. El alcalde Jorge Yunda señaló que los primeros pasos fueron convertir el 90% de los trámites municipales en línea. A futuro se proyecta implementar el número telefónico 311 para efectuar trámites y otros procesos. Para servicios, el momento en que se pueda decir aquí hay un bache, aquí tenemos un problema con la vía. Mientras que en Ambato el proyecto se denomina iAmbato, con un equipo permanente que pretende buscar un cambio en estructura productiva con una plataforma digital comercial. Crear un sistema integrado que permita generar políticas para que mejore la calidad de vida de las personas y pueda generar mayor productividad y competitividad. Pero la administración de Jama en Manabí, debido a la escasez de recursos, no podrá caminar sola a una ciudad inteligente. Creemos nosotros en los convenios interinstitucionales y nosotros lo hemos hecho con el municipio de Puerto Viejo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Regresamos con más noticias. La colada morada es una bebida típica en la época de difuntos. Si a usted se le antoja tomar a cualquier hora, en Quito existe un local en donde se vende los 365 días del año. La receta es más de mi mami, ¿sí? Mi mami, pues ella hacía todos los años la colada morada y nos reuníamos en la casa. En ese entonces vivía yo en Santo Domingo de los Colorados, la provincia de los Áchilas ahora. Entonces mi mamá siempre nos reunía, todos los hijos, nietos allá. Hacíamos todos en conjunto, en familia. Estos emprendedores iniciaron vendiendo este producto todos los domingos a la salida de la iglesia de Fátima. Pero pasamos unos 2 años y íbamos a vender ahí en la iglesia y luego pues mi hijo ya tomó la decisión para poner un local. Pero ahora cuentan con un local en Quito. En esta tienda también ofertan otros productos como tamales, humitas, entre otros. Y buscan que no se pierda la tradición de consumir productos ecuatorianos. La colada morada está muy exquisita, su sabor, y como a mí me encanta la colada, entonces para mí lo mejor es tener aquí los 365 días que hay aquí en este local. Con antojos o sin ellos, hay quienes acuden a este local. Señora, sí, en verdad, había estado embarazada y pasó por aquí y antojo de la colada. Me parece que era una persona costeña, ¿sí? Y la señora y el señor era pues un extranjero. Y decía que tiene que tomar la colada y tiene que tomar la colada porque si no el guagua no sale. Pero la colada morada ya ha llegado a Estados Unidos y Europa. Hay muchas personas que ya han llevado al exterior, ¿sí? Yo tengo personas que han llevado a Houston, a Miami, a Newark, se han llevado a Italia, se han llevado a México. En planes buscan extenderse a todo el país. María Elena Vaca, Medios Públicos. En el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que el gobierno peruano creó una brigada policial especial dedicada al combate de delincuentes extranjeros. El objetivo es acabar con la migración delictiva que en los últimos años ha causado zozobra en varios países de la región. Esos delincuentes extranjeros, esos venezolanos y venezolanas que han ingresado a delinquir, tienen solo 2 caminos: irse del país o la cárcel. La nueva brigada policial contra la migración delictiva protegerá no solo a los ciudadanos peruanos, sino también a los propios venezolanos, que son víctimas de delitos como la extorsión o el sicariato a manos de delincuentes extranjeros. Están advertidos.
Este nuevo equipo policial de élite actuará bajo un importante componente de inteligencia aunado al trabajo de la pesquisa policial y la intervención del factor sorpresa, además de estar apoyado por expertos investigadores policiales para casos de homicidios, robos, secuestros, extorsiones, entre otros delitos. El gobierno peruano defendió la creación de la Brigada de la Policía Nacional para combatir a los extranjeros que cometan delitos. Con la misma rigurosidad que buscamos a los delincuentes nacionales, tenemos que ver también a los extranjeros. Los procedimientos que se hacen para un extranjero tiene, dentro de la propia ley vigente nuestra, tiene algunas particularidades. A principios de este año se llevó a cabo un mega operativo donde los uniformados intervinieron a más de 300 extranjeros, en su mayoría venezolanos, los cuales no contaban con documentos de identidad y habrían entrado ilegalmente a Perú. Además se incautó droga, armas blancas, radios y teléfonos. A finales del mes de enero, Perú expulsó un grupo de 131 extranjeros detenidos por estar implicados en delitos en las ciudades de Lima y Huancayo. De acuerdo con estadísticas de la policía, la delincuencia extranjera en Perú es del 1,8%, mientras que en 2019 se registraron 12.982 casos que involucraron a extranjeros de un total de más de 730.000. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y uno de los sicarios más famosos de Pablo Escobar falleció en la madrugada de este jueves a causa de un cáncer terminal al esófago. A alias Popeye, como se lo conocía a este criminal, se le atribuyen cientos de asesinatos. El patrón le reenvió el dinero. El cáncer terminal al esófago con metástasis en los pulmones e hígado acabó con la vida de John Jairo Velázquez, el ex jefe de los sicarios del narcotraficante Pablo Escobar. Popeye estaba hospitalizado desde finales del 2019. Él murió a las 5 de la mañana con 30 minutos de este jueves 6 de febrero de 2020 en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, lugar en donde se encontraba hospitalizado. Así lo informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a través de un comunicado. A Velázquez, de 57 años, se lo consideró como el brazo derecho de Escobar y habría sido autor de aproximadamente 300 asesinatos confesados por él, y había participado intelectualmente en otros 3.000 durante la década de los 80 y 90, cuando el cártel de Medellín sembraba terror y violencia en varias partes de Colombia. Fue uno de los más temibles asesinos del cártel de Medellín. De hecho, en 1989 estuvo al frente de varias acciones que causaron dolor a Colombia. Llegó a presentarse como el jefe de pistoleros del capo de la cocaína. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido en el mundo de la mafia como Popeye. Estuve más o menos 12 años al servicio de Pablo Emilio Escobar Gaviria como asesino profesional. Popeye, tras recuperar su libertad en 2014 por su condena de 23 años debido a los crímenes cometidos cuando lideraba el grupo de sicarios de Escobar, regresó a prisión el 28 de marzo de 2018, cuando se descubrió que formaba parte de una red de extorsión. Desde entonces estuvo privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en Tramacúa, y posteriormente, el 23 de diciembre del 2019, fue trasladado a la cárcel de Picota de Bogotá para recibir mejor atención médica. En los últimos años, Popeye había decidido también incursionar en YouTube y en otras plataformas digitales para contar su vida. Carla Arzentales, Medios Públicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sufrió un terrible calvario durante su juicio político en su primera declaración pública tras ser absuelto por el Senado este miércoles. My family, our great country. Mi familia, nuestro gran país y su presidente han sido sometidos a un terrible calvario por algunas personas muy deshonestas y corruptas. Ellos han hecho todo lo posible para destruirnos, y al hacerlo le han provocado una grave herida a nuestra nación. Y ahora les contamos que el líder opositor venezolano Juan Guaidó fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, quien le ha dado su respaldo y apoyo reconociéndolo como presidente interino de Venezuela. Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para discutir una transición acelerada de gobierno en Venezuela. El objetivo del encuentro fue reafirmar el compromiso de Estados Unidos con Venezuela y crear vías para acelerar una transición democrática que desemboquen en elecciones.
El esperado encuentro, que duró 45 minutos en el despacho Oval, fue un espaldarazo para el dirigente, a quien Washington y más de medio centenar de gobiernos reconocen como mandatario interino del país. Se trató de una reunión a puerta cerrada que en principio iba a contar con la presencia de algunos periodistas. De su parte, el gobierno de Maduro reaccionó y acusó al gobierno de Trump de atacar a Venezuela. Un charlatán soberbio, con ínfulas de emperador, que pretende dominar su país y dominar el mundo entero a partir del engaño, la extorsión, la ignorancia y la fuerza. Donald Trump, no podrás con Venezuela. A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo hacia el futuro, a su trabajo, a su recuperación. Venezuela tiene derecho, de acuerdo a la legalidad internacional, a darse sus propias instituciones. Y en Venezuela el presidente de la República no lo designa el presidente de Estados Unidos, lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular. Siempre ha sido así y siempre será así. Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019, justo después de su juramentación apegada a la Constitución del país y al considerar como fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y con esta información finalizamos Telediario Emisión Central. Recuerde que a las 17:30 tenemos Telediario Internacional, a las 18 horas nuestro microinformativo y a las 20 horas Telediario Estelar con más noticias. Buenas tardes con todos.